la feria de 1980 nace Gaceta. Un nuevo horizonte se abre a la información local y cae bien a la gente. Regularmente van apareciendo números. El solanero conoce lo que ocurre en su ciudad, reflexiona sobre ello y eso es lo importante. Pero como todo en la vida, 7 años más tarde llega un nuevo impulso. Otro estilo de hacer prensa, otros redactores para ello, pero idéntico fin. A partir de entonces y hasta nuestros días, el premio Galán, honrando nuestra más señera palabra, ha ido marcando cada ejercicio anual de la Gaceta de todos los solaneros, los presentes y también los ausentes. 1987. El entonces director provincial de Trabajo, Ramón Gallego Gil, fue uno de los hombres más preocupados por devolver a la Solana lo que en realidad era de la Solana. Esta casa, conocida como el Llanillo del Santo, escenario de importantes acontecimientos históricos relacionados con el legado, está rodeada de una vasta extensión de tierras pertenecientes al legado Bustillo. Hasta hace poco estaban gestionadas fuera de la localidad, que era al fin y al cabo el beneficiario de su explotación. Ramón Gallego contribuyó a que en la actualidad el legado Bustillo sea gestionado desde la Solana y ya esté dando de hecho sus primeros rendimientos económicos. La cofradía de nuestro Padre Jesús Rescatado fue el segundo grande de aquel año. Un grupo de directivos encabezados por el fallecido Domingo Alhambra lograron vestir la iglesia de San Juan Bautista con este precioso retablo gracias a un considerable esfuerzo para reunir, donativo a donativo, el dinero necesario para darle vida y cambiar de nuevo la faz del templo trinitario. 1988, la consagración definitiva del deportista más universal que ha dado la Solana. Campeón del mundo en Italia y olímpico en Seúl, le ascendieron ese año a la cima. Punto habitual en los medios de comunicación, le gusta y presume de ser solanero. Con él, la Solana gana en proyección exterior y miles de personas vibran cada año en la mejor milla de Castilla-La Mancha. Una labor impresionante de solidaridad a lo largo de muchas décadas fue más que suficiente aval para premiar a Sor Luisa Fernández, madre superiora ya fallecida del asilo de ancianos, dedicada en cuerpo y alma a cuidar, dar de comer y mantener en las mejores condiciones físicas y mentales a miles de mayores, siendo un magnífico ejemplo para la sociedad y, por supuesto, para sus sucesoras. Gaceta también quiso premiar a las fuerzas del orden. El 88 fue un buen año para la policía local, que consiguió logros importantes en la lucha contra la delincuencia y trabajó tanto dentro como fuera de los despachos para mejorar nuestra seguridad ciudadana. Aunque no solo de actuaciones delictivas se compone la operatividad de este cuerpo, que debe velar por otras muchas cuestiones para que veamos este uniforme como símbolo de armonía y tranquilidad y no de otra cosa. En 1989 llegó el delirio. Por primera vez en la historia, el Club de Fútbol La Solana conseguía el ansiado ascenso a Tercera División en la ya histórica tarde del 11 de junio. Estos casi 1000 solaneros que vemos en las gradas de Albacete son fiel reflejo de la alegría de un pueblo. Los goles de Carlos Tejada, el segundo obra del Altísimo Salva y el tercero casi al final del jugador solanero Juan, pero con el trabajo de todos los demás, merecieron sin duda nuestra distinción. Como también la mereció uno de los mejores escritores de economía de todo el país, el periodista solanero Casimiro García Vadillo. Durante varios años, redactor en Diario 16, en los que escribió varios libros, y actualmente como jefe de la sección económica de El Mundo. El corazón en su máxima expresión. La veterana atleta Maripaz Naranjo corrió 673 kilómetros desde Barcelona hasta La Solana, su ciudad natal, cumpliendo una promesa alusiva a la salud de su hija, ejemplo de fe que también valió su título de galán. Llegamos a 1990. El hogar del jubilado del Inserso de La Solana demostró que la vejez es algo más que dejar de trabajar. Es también bailar, hacer nuevos amigos, no quedarse encerrado en casa y, por supuesto, seguir alimentando pequeños pero precisos vicios que, sin exceso, hacen del jubilado un hombre nuevo. Importante dinámica de integración que justificaron esta entrega.
El Club Baloncesto Femenino rompió los viejos moldes de equipos federados solo de hombres. Durante varios años en Segunda División Autonómica, canasta a canasta, se hicieron acreedoras a su título galán 1990. El cronista oficial de la villa, Antonio Romero Velasco, es una vida dedicada a estudiar nuestro pasado. Encomiendas, legado Bustillo, vida de condes y toda clase de misceláneas pertenecen a un fabuloso archivo y una memoria extraordinaria que le permiten ser un especial conocedor de la historia de la Solana. 1991. La cooperativa para transformados de madera Losal, abreviatura de Los Almendrillos, paraje en el que se encuentra ubicada, fue sinónimo de iniciativa empresarial. Un puñado de socios sin conocimientos en el sector, pero con espíritu emprendedor, se lanzaron en busca de un futuro. Sus instalaciones y equipamiento, pocos años después de echar a rodar, son sin duda ninguna de las más sofisticadas que existen en el país y han convertido a Losal, por capacidad de producción dentro de la propia fábrica, como también por gestión en la búsqueda de nuevos mercados, en empresa punta de la madera en España. Aunque ciertamente más antigua, pero al fin y al cabo bajo la misma denominación de empresa, la Cooperativa del Vino Santa Catalina apostó fuerte por la renovación. Una modernísima infraestructura para la que fue necesaria una inversión de muchos millones han cambiado de raíz el sistema de elaboración del vino a través de la fermentación en frío, mejorando sensiblemente la calidad de sus caldos, la funcionalidad en la producción y también su imagen con la nueva presentación de los blancos y tintos de marca Los Galanes. Mejoras que los socios han entendido como fundamentales para salir con éxito al duro mercado. La integración social del minusválido desde todos los puntos de vista posibles es lo que ha hecho del Centro Ocupacional Virgen de Peñarroya uno de los colegios más reconocidos en los últimos años. Alumnos con todo tipo de niveles y clases de minusvalía, llegados de diferentes puntos de la comarca, son atendidos y educados por un equipo de profesionales que les enseñan a ganar en autoestima personal y educan en diversas materias. Talleres de carpintería, serigrafía, medio ambiente, entre otros, son prácticas que les hacen verse y saberse útiles dentro del mundo de los, entre comillas, normales. ...1992... Si nuestro más insigne hijo adoptivo, Federico Romero, aún estuviera entre nosotros, sería el primero en congratularse de que la Solana, la moza cada vez más joven, respira zarzuela cada año. La Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela ha logrado en una década crear, mantener y promocionar nuestro género lírico. La Semana Regional de la Zarzuela ha contribuido a abrir las puertas de la cultura y la música. Las actuaciones de los pequeños en las jornadas escolares inculcan la primera inyección zarzuelera, base para la siguiente, lo que hace que la compañía lírica de aficionados, desde fuera y dentro también, proyecten el sobrenombre de Villa de la Zarzuela. Una inusitada pasión por los toros, un fabuloso museo taurino, acompañado de una especial capacidad para mover masas en torno a la fiesta, hicieron de Celestino García Prieto uno de nuestros últimos galanes. Hoy, presidente de una peña taurina de la localidad, es un hombre entregado a este mundo. Su afición a la lidia del toro bravo es casi tan veterana como su vida, y su dicha será completa cuando vea de nuevo hacer el paseillo en la Plaza de Toros de la Solana. Un puñado de espigas simbolizan la poesía, la literatura y la cultura que un grupo de inquietos solaneros ha querido dar. Las revistas publicadas por Pan de Trigo son reflejo de un sentimiento, de un talento y, por qué no decirlo, de un arte. Así lo entienden y así lo plasman estación tras estación ante un público que se rinde en cada acto. Y la cultura también merece ser premiada. Este año, el Patronato de Gaceta de la Solana ha optado por premiar la labor humanitaria de Cruz Roja, el talante cooperativista y empresario de Codioman y el centenario del abuelo de la Solana.
El colectivo humanitario más conocido de todo el mundo también tiene su hueco en La Solana. Estas dependencias provisionales de la todavía joven Asamblea Local de Cruz Roja han servido ya como escenario de una formación que empieza a dar sus frutos y un servicio cada vez más reconocido. Pero hasta llegar ahí ha sido necesario un inicio que comenzó su actual presidente Gregorio Uriel allá por enero del año 1991. Vinieron a la Casa de la Cultura Juan Regodón, el presidente provincial, el expresidente provincial, puesto que ya hay una presidenta, pues le pregunté qué es lo que había que hacer para que La Solana hubiera Cruz Roja y me dijo que nada, que esto era sencillo, era cuestión de voluntad y trabajo, y le dije que el primer voluntario aquí estaba, que estaba yo dispuesto. Me rodeé de unos buenos amigos como Gabriel y otros más que son de aquí de Cruz Roja, con muchas ganas de trabajar y efectivamente en un mes o un mes y medio se hizo una junta y empezamos a hacer socios y yo qué sé, yo no sé si sería en 2 o 3 meses, pues se constituyó la Asamblea Local de la Cruz Roja. A partir de entonces, un buen número de horas dedicadas al duro trabajo de consolidar la asamblea, la captación de nuevos socios y la preparación de las primeras campañas. Pero pronto, muy pronto, en la cabeza de los responsables de la novela asamblea, se empezó a gestar el primer gran objetivo marcado. No era otro que conseguir la ambulancia. Con un equipamiento capaz de atender convenientemente y trasladar en pocos minutos a enfermos o heridos de cierta consideración, esta ambulancia que vemos en la imagen fue conseguida en un tiempo auténticamente récord, y el presidente Gregorio Uriel explica exactamente cómo. Nos marcamos con el fin de que, claro, aquí un puesto de la Cruz Roja sin ambulancia pues es un jardín sin flores. Teníamos que tener, nuestra meta era tener la ambulancia. Y la ambulancia se consiguió a través de un llamamiento que se hizo en la radio, que la gente se volcó totalmente con La Solana, con una ayuda de la provincial y el 50% que lo pagaba el BBV. De la ambulancia vale 5 millones de pesetas, porque la ambulancia va a dotar, como ya habéis visto en el reportaje, de un equipo de médicos, en fin, es el último modelo que hay en ambulancia y vale mucho dinero. Entonces aprovechamos que el BBV daba el 50% y el otro 50% lo teníamos que presentar nosotros en un talón. Y para la feria del año 1992 se inauguró, que era la meta que nos habíamos marcado la Junta Directiva de la Cruz Roja. Pero hasta que la nueva y flamante ambulancia echó a andar, fue necesario preparar al personal adecuado para conducirla y explotarla. Nace Cruz Roja Juventud de La Solana con tal fin, y comienza a recorrer el camino de aprendizaje que permitiría después dar vida al nuevo vehículo sanitario. Los cursos comienzan a impartirse en la primavera-verano de 1991. Poco a poco son más voluntarios los que se preparan en las técnicas de primeros auxilios y socorrismo, que después les van a servir para actuar cuando la situación así lo requiera. Prácticas que son enseñadas por especialistas, en las que el responsable de Cruz Roja Juventud, Manuel Díaz Iborra, fue una de las piezas claves. Pero todas estas prácticas eran complementadas por unos temarios donde los alumnos voluntarios conocieron la teoría de los datos y el lenguaje a utilizar en sus actuaciones. Hasta el momento, un centenar de voluntarios poseen ya su diploma acreditativo. Savia nueva, que según el secretario de la Asamblea, Gabriel Díaz Roncero, es el relevo necesario del mañana. Desde que hemos empezado con esto de la Cruz Roja, es tener la oportunidad de ir dando paso a la gente un poco más joven que ya se está involucrando y que tiene que ir cogiendo el relevo. Nosotros hemos empezado con esto con el mayor entusiasmo, sobre todo el presidente, que además ha sido capaz de contagiárselo a todo el mundo, y lo que hacemos es acompañar en esta arrancada que él hizo hasta donde haga falta, ¿no? Pero conviene que se vaya produciendo ya el que la gente más joven, sobre todo en eso que llamamos los recursos humanos, se involucre concretamente ya en las actividades de la Cruz Roja.
Aún antes de tener la ambulancia, ya se cubrían algunos acontecimientos de carácter público o en los que hubiera riesgo de ocurrir algo que precisara ayuda sanitaria. Allí donde hiciera falta, siempre acudía Cruz Roja Española. La romería de la Virgen al Castillo de Peñarroya es uno de los momentos del año que requieren mayor presencia. Decenas de romeros con torceduras, ampollas, mareos y heridas diversas son atendidos en los puestos ubicados tanto en el castillo como en diferentes partes del trayecto, largo trayecto que recorren cada año los miles de solaneros que salen de la Solana y atraviesan durante horas caminos y campos hasta llegar a su destino final. Pero cualquier llamada al teléfono 63 40 20 es rápidamente atendida por los voluntarios que se reparten los turnos de trabajo sin importarles la hora ni el día que sea. Una secuencia normal de evacuación puede ser esta que vamos a ver. En definitiva, un estupendo trabajo altruista que a juicio de Díaz Roncero no siempre se ve ni se reconoce como realmente merece. El trabajo fundamental que lo está haciendo es la gente que en este momento no se ve, y son esos jóvenes que cuando llega la feria no les importa prescindir de parte de su diversión y de su ocio y tirarse horas enteras en un puesto de socorro para atender a los ciudadanos que lo necesiten. Y son los que en los fines de semana se encierran aquí en esta sede y sin más distracción que un poco de televisión, si llega el caso, y poco más, y eso recientemente, que antes no tenían ni eso, pues aguantan aquí horas y horas dispuestos a lo que haga falta, y a veces pues son llamadas de emergencia que tienen que correr y actuar en casos un poco difíciles. Esos son precisamente los que serían acreedores a estar aquí delante y a recibir luego el premio correspondiente, ¿no? El servicio de telealarma es otro de los detalles humanitarios más entrañables que atiende Cruz Roja en La Solana. Un total de 15 ancianos de la localidad que se aferran a su hogar y a su vida, aunque ya en precarias condiciones físicas, están permanentemente en disposición de recibir cualquier tipo de atención médica en breves minutos con solo pulsar el botón de este sofisticado sistema. Los más de 400 socios con los que cuenta en la actualidad la Asamblea Local de Cruz Roja deben tener en cuenta que están tendiendo su mano a una de las más importantes causas de nuestra sociedad. Los que en La Solana hacen que Cruz Roja viva
tienen que saber que su esfuerzo de humanidad jamás será baldío. Si de algo puede presumir La Solana es de contar con la mayor manufactura de hoces de toda España. En ningún otro lugar se ha producido nunca tantas herramientas de siega como en las docenas de talleres artesanos que había, pero el inexorable cambio tecnológico y por ende en el sistema de producción han modificado de raíz la dinámica de mercado a la que irremediablemente hay que adaptarse. La cooperativa de hoces manchegas Codeoman es un ejemplo de esa adaptación y de esa necesaria unión. El nacimiento de Codeoman, empresa dotada ya de unos medios y unas dependencias con sentido funcional, supone el adiós a esas entrañables fraguas donde hacer hoces era casi un arte, pero en realidad obsoletas y poco viables, como explica el secretario de Codeoman, Eduardo Martín Albo. La cooperativa principalmente se hizo porque estábamos trabajando ya 5 artesanos en nuestras fraguas y tal, no parecía que era muy viable ya eso y claro pues después de unos contactos, unas unas especulaciones, uno aporta una idea, otra, pues al final llegamos a la conclusión de que lo mejor era unirnos en cooperativa, por supuesto, con el fin de coger subvenciones y tal. Y entonces, pues claro, después de un año de reuniones, ya algunas medio serias, medio formales, ya más formales al final, pues con fecha del 25 de 8 del 89 llegó a constituirse Codeoman. Entonces, nosotros, claro, nos hicimos ya de un gestor que nos hizo toda la burocracia, porque nosotros, aparte de trabajar, hombre, comercialmente dominamos algo, pero no ya en la magnitud de que eso lleva. Y entonces, después de casi un año entre obras, encargar maquinaria y todo lo que conlleva el montar una empresa, pues el 25 de 6 del 90 empezamos a trabajar. Desde ese momento, era cuestión de que el sol saliera bien cada mañana. Y estos campos de trigo, pese a que en la actualidad sea la huerta lo que permite mayor rendimiento a Codeoman, se mantengan con la salud suficiente para ofrecer buenas cosechas, aunque los segadores no vuelvan a depositar la mies en estas eras. El presidente de Codeoman, Alfonso García Valenciano, comienza a explicar el proceso de fabricación de la hoz, cuya materia prima, el acero, casi siempre ha venido y sigue viniendo del norte de España. Acero lo recibimos de Marcos Ormaechea, me parece que está en Guernica eso, me parece. Acero hay de varias medidas, por ejemplo el de 25, 20 y 22. Eso es el acero cónico. Luego está el acero plano, que también recibimos del norte. Y ahí está medidas de 33, 34, incluso de 35,4. Son las medidas, eso le gasta poco, pero bueno, algunos se consume. El asunto de hacer. Primero se empieza por la prensa, para cortar el ozal, a la medida que centímetros que se la hoz son 20, 30 centímetros, en fin, eso ya se pone el tope de la prensa y ya más que cortando acero y venga acero. Antes se hacía a mano en las llamadas cizallas. De cada corte sale un ozal, que es el embrión todavía sin forma de la futura hoz. Un gran avance fue la dentadora, antes con cincel y martillo, ahora el siguiente paso a la prensa. Una hoz puede llevar unos 250 dientes de media. La pieza ya dentada pasa a la máquina de voltear, que curva la hoz en frío sin necesidad de enrojecerla en el horno. Ahora el molde es automático y así de fácil de utilizar. Este horno, que trabaja a una temperatura cercana a los 1000 grados, sirve para fundir el acero, que necesita varias incandescencias con anterioridad al temple, tras el cual ya no podrá ser calentado de nuevo.
Y una de las hoces más fabricadas es la corbilla, denominación derivada de la curva que se le hace al mango en forma de 4. En el yunque, la forma del codo se labra convenientemente, aunque también hay otras hoces de filo, sin codo ni diente, que es preciso estirarle la espiga en el martinete. Lo que ahora vemos es el primer afilado de la hoz, que se realiza por mediación de una máquina llamada en el argot aparato de desembastar, dotada con una piedra de esmelir que hace pasar la hoz suavemente y permite que el diente comience a asomar. Este proceso de afilar el recocío apenas ha cambiado. Hasta después de la Guerra Civil, este paso se hacía con la célebre piedra de remolino. Ya con el filo hecho, la hoz llega a su momento cumbre. El temple es sin duda la clave para la posterior irrompibilidad de la herramienta. En muy poco tiempo la hoz es calentada y apenas debe estar un par de segundos fuera del horno antes de entrar en el aceite de templar. Un buen temple asegura la calidad ulterior de la hoz. Después del temple, la hoz solo requiere pequeños arreglos. En las diferentes pulidoras de fieltros con capas de esmeril, la hoz es cortada dejando el diente a flor de piel. Posteriormente llega el pulido, en los que la herramienta adquiere el brillo necesario. Ese brillo ya no se irá gracias al barnizado, que también evitará el óxido. El pintado únicamente es utilizado para embellecimiento de la hoz en su canto. Inmediatamente después, la hoz es liada con tiras de papel de envolver, con el objeto de evitar el roce y posibles mellados en el embalaje y transporte. Y el proceso concluye con el empuñado, colocando el mango o puño de madera para después ser utilizada cómodamente. Este toque final jamás ha cambiado y difícilmente cambiará el torno y el martillo. Codeoman es capaz de producir una media de 300 a 400 hoces diarias, o unas 150.000 anuales, aunque dependerá como la agricultura del cielo. La escasez de agua también hace aparecer la crisis. La agricultura tendrá que haber hoces, lo que no sé es cuántas, porque la gente de la agricultura sabemos cómo está, que la gente no quiere el campo, no porque no quieran el campo, porque en el campo hay verdaderos profesionales, lo que pasa es que se ve que no es muy rentable. Y entonces, claro, la hoz va lógicamente paralela a la agricultura, pero en fin, dentro de eso, al haber mucho reguerío, mucha huerta y tal, como prácticamente lo que se hace ya es todo para la huerta, porque aquí se le escapa que no se llega, un tío a segar ahora no sería rentable que usted segando 24 horas. Entonces, claro, nos defendemos prácticamente con la huerta. Codeoman ya funciona, pero en sus inicios necesitó ayuda. Tengo que estar, yo diría que casi súper agradecido a instituciones, autoridades locales, provinciales. En ese aspecto hemos tenido un apoyo total, porque hemos cogido las subvenciones casi al tope de lo que dan, porque las subvenciones también son relativas, dicen, te doy hasta. Entonces, entre ese hasta y el mínimo hay una laguna que depende de la coyuntura económica del país, de la autonomía de Castilla-La Mancha, no sé. Pero nosotros, gracias a Dios, hemos cogido unas subvenciones, creo que bastante de normal para arriba. La Solana debe de seguir adelante y creo que en cooperativas es la mejor forma. Porque además yo te voy a decir una cosa, si yo prácticamente pagaba tantos impuestos como pagamos aquí los 5, y lo mismo que yo, si 5 por separado pagábamos 5 impuestos, aquí con uno nos apañamos, y es casi más bajo al ser cooperativa. Una interesante reflexión para una cooperativa ejemplar y digna de elogio que sigue buscando su horizonte.
Era un frío día de San Sebastián. Aquel 20 de enero de 1894 nacía un precioso niño de ojos azules, tras esta ventana de la calle Lanas. Gregorio, segundo hijo del matrimonio entre Pablo Mateos Aparicio y María Josefa Mesino, descendientes de familia humilde, comenzaba así su viaje en este mundo de vivos. Lo que tal vez no imaginaban don Pablo y doña María Josefa es que su nuevo bebé iba a caminar hasta el umbral del siglo XXI. Pertenece a un amplísimo y ramificado árbol genealógico. Cambió su residencia cuando ya contaba con más de 20 años, en 1917. En este número 7 de la calle Sagunto ha vivido de momento casi 80 años más, 54 de ellos junto a su esposa Manuela Sánchez, con la que se casó el 26 de enero de 1920. Detrás de este rostro de apariencia afable y bondadosa se esconde una increíble enciclopedia viviente, tan transparente como agua cristalina. Con 100 años, latiendo su viejo pero sano corazón, don Gregorio mantiene una singular capacidad mental para recordar y articular todo tipo de conversaciones y, por supuesto, para algo fundamental en un hombre inquieto, moverse de allá para acá. Hablar con él es como enfrentarse a un libro abierto repleto de historias, anécdotas, vivencias y todo tipo de chascarrillos y refranes. Ahora, en su rutina está el éxito. Un día normal del hermano Mitra comienza entre las 10:30 y las 11 de la mañana. A esa hora se levanta de la cama, de la que dice ser el sitio donde mejor se está y menos gasto se hace, y empieza su jornada. Según nos cuenta María Josefa, su hija con la que vive y quien le cuida, don Gregorio duerme estupendamente, aunque a ciertas horas de la madrugada comience a hablar solo en la cama, despierto por supuesto, recordando viejos momentos de los que en ocasiones, asegura su hija, se ríe a carcajada limpia. Pocas veces pierde el buen humor y sin duda su pasión es hablar y contar cosas. El hermano Mitra, cuyo apodo le viene desde que su padre heredó una casa de campo y le acusaron de haber heredado la mitra, es un enamorado de su ropa de siempre. Su gorra o su peculiar sombrero le distinguen. Una vez sale de su dormitorio, se dirige tranquilamente hasta su cuarto de baño. Dicho sea de paso, además de su hija María Josefa, don Gregorio mantiene aún con vida a su hijo Miguel. El resto, José el mayor, Diego el tercero y Pablo el último y por tanto el más pequeño de los 5, ya fallecieron. Por cierto que el fruto de sus 5 hijos son nada menos que 13 nietos, 7 varones y 6 hembras, y hasta 16 bisnietos, 9 chicos y 7 chicas. Su hija le trata como un auténtico rey, aunque él dé gracias a Dios por valerse por sí mismo. Sobre el secreto de su salud, una llama que nunca parece apagarse, nos dice que está un poco en la suerte de no haber padecido enfermedades graves, jamás ha pisado un hospital más que para visitar a alguien, aunque reconoce haber llevado una vida equilibrada y sin excesos. Suele desayunar un zumo de naranja y algo de bollería, una magdalena, una pasta. Sus comidas tampoco son especiales y come lo que le pongan, según él asegura. A mediodía suele comer puré de patatas, que en casa llaman machacón, además del clásico
potaje de habichuelas junto a los típicos guisados, lentejas, aunque a su hija ya no le permita saborear su plato favorito, que a él le gusta, el ajo pringue, según ella, demasiado fuerte para él. Para cenar, bonito queso y jamón, pero nada de jamón york ni chopped, sino jamón, como él dice, acompañado de mostillo, para postre. Pero después del desayuno, don Gregorio tiene muy claro su oficio. Tomar el desayuno y luego después a charlar por ahí con los amigos al casino. Y ese es mi oficio. A eso de las 11:30 se echa a la calle. No importa que sea verano o invierno. Con paso firme y muy ligero, nuestro abuelo camina seguro en busca de un nuevo día en sociedad. El más de medio kilómetro que separa su casa de la Plaza Mayor lo recorre don Gregorio 4 veces al día, teniendo en cuenta que la vuelta siempre es cuesta arriba. Pronto llega al hogar del jubilado. Aunque no siempre, bien es verdad, pero le gusta de vez en cuando jugar una partida de tute. No es porque sea un experto, confiesa, pero hay que convivir y hacer de todo. Y como de costumbre, un reojo a la prensa que nunca viene mal. Aunque dé miedo leer el periódico conforme está el mundo, exclama asintiendo con la cabeza. Sin embargo, reconoce que ahora esto es jauja. Precisamente en sus charlas con los amigotes, acompañado de un chatejo de vino, recuerda aquellos duros años de principio de siglo, cuando aún era un niño de corta edad y ya trabajaba ayudando en las faenas de la siega en verano. El casino también es punto habitual de llegada diaria. Abrigado con su inseparable pelliza, que se niega a cambiar por uno de esos chambergos modernos, como él llama, acude como siempre con gana de charla. Y es que don Gregorio podría estar contando cosas durante días enteros. Y si no, he aquí un pequeño ejemplo de su portentosa memoria. La luz vino al pueblo en 1905 y la Plaza de los Toros la estrenaron en 1909 y las fuentes las inauguraron el año 12. Y en la Plaza de los Toros los toreros fueron uno que decían Punteré y Ostioncito y mataron 16 caballos. 15 y una yegua. Esta es, escuetamente, la historia de un hombre que vino al mundo hace un siglo, que ya trillaba cuando la España imperial perdía sus últimas colonias en Cuba, que vivió los intentos de reforma del presidente José Canalejas, que ya era padre durante la dictadura del general Primo de Rivera, que palpó las agitaciones sociales durante la Segunda República, que marchó a la guerra con la Quinta del Saco, que ha sido testigo de los grandes cambios que ha sufrido la Solana, su pueblo del alma, y que ahora, a sus 100 años, habiendo sido cocinero antes que fraile, ironiza seria pero sabiamente sobre la juventud que hay en nuestros días. Que sigan con sus marchas, que ellos pararán. Ellos que sigan con vicios y trabajando poco, que ya llegarán a la punta.